La pregunta es, ¿quién es este? Iniciamos diciendo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, los invito que miremos algunos ejemplos bíblicos para comprender mejor la doble naturaleza de Jesús. ¿Cuál es esa? La divina y la humana. Él era hombre y era Dios. Él es el hombre divino humano. Es decir, Dios y hombre. De manera que Jesús en la tierra es Dios mismo, en forma de hombre. Pero Jesús en el cielo es Dios mismo en forma gloriosa. No es otro, sino el mismo. Amén. Vamos entonces a hablar de esa doble naturaleza, la divina y la humana, en el mismo personaje, en Jesús. Porque si Dios estaba en Cristo, el que veía a Cristo veía a Dios. Sencillamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La Biblia en varios pasajes de los Evangelios y de Apocalipsis lo llama el Hijo del Hombre. Pero lo hace con H mayúscula ambas palabras. Léanlo y verán por ahí, ahora los vamos a mirar. Bueno, si quieren verlo en Lucas 12:8, se darán cuenta que cuando habla de hijo, usted sabe que hijo se escribe con H minúscula. Y padre también se escribe con minúscula porque son nombres comunes. Esos no son nombres propios. Sin embargo, cuando el escritor sagrado va a hablar de dice el Hijo del Hombre, ambas palabras con H mayúscula. Les dije que 12:8, por poner algún ejemplo, por mostrar algo, pero eso está en los Evangelios y está en el Apocalipsis. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, lo están leyendo, ¿verdad? También el Hijo del Hombre. Mire que ambos está hijo y hombre ahí. ¿Por qué? Porque ese no es cualquier hijo ni cualquier hombre. No es común. Amén. El Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces repito, la Biblia lo llama el Hijo del Hombre con mayúscula, porque Él es el único que puede dormir tranquilo en medio de la tempestad. Yo me quedo pensando que cuando leo ese pasaje, que la barca se estaba partiendo y ya tronaba, ya traqueaba. Ya los palos, los clavos desajustados y el agua, porque quería cubrir la nave. Hermano, eso es serio. Un naufragio es algo terrible. Una vez iba yo del banco para Magangué, en una chalupa. Yo creo que la mayoría saben qué es lo que se llama chalupa. Un botecito de fibra o de aluminio, más o menos mediano, con un motor fuerte, y eso cuando arranca, levanta la proa, la punta, y se fue, como una avioneta. Íbamos para Magangué. Y por allá bien lejos venía una embarcación grandísima. Debió ser un remolcador de esos bien grandes, que revuelve el río, que se elevan las olas pero inmensas. Y no sé si el chalupero qué le pasó en vez de evadir o cuadrarla bien o esperar que se calmara un poco esa revoltura que tenía el río, se metió así como venía. Hermano, y eso nos cubrió el agua, nos pasó por encima. Quedamos debajo del agua. Afortunadamente volvió y salió y y se superó la situación y siguió el viaje, pero eso es terrible. Entonces, en este caso de Jesús se estaba partiendo la nave. Y me llama la atención que la Biblia dice que Jesús dormía. ¿Quién puede dormir en un naufragio? Solo Jesús. La gloria sea para Él. Amén. Jesús es el hombre completo y perfecto. Él es todo y en todos. Así lo dice la Biblia y lo vamos a leer ahora. En Él está toda la plenitud de la divinidad. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y no la cola. Amén. Él es el primero y el último, no es el segundo.
Él no es la segunda persona en una terna o triada divina. Él no es el segundo en una triada divina, Él es el primero. Cuando dice primero y último quiere decir que Él es todo. Amén. Eso es lo que quiere decir primero y último, todo. Él es el principio, el centro y el fin. Todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me emociono cuando empiezo a hablar de Él. A mí eso me da una emoción grande. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar en Colosenses 3:11. Si el micrófono lo encuentran primero, me lo leen. 3:11. En la Biblia me dice así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Él es todo. Yo le voy a dar un consejo a los oyentes. Aunque usted sepa de memoria el versículo, búsquelo, maneje la Biblia. Y si le parece bien copiar los versículos, en su casa los estudia, porque la palabra de Dios es viva. Este no es un periódico ni es una historieta. Este no es un libro cualquiera, es la santa palabra de Dios. Y ella produce fe, ella genera fe cuando uno la analiza, la estudia. Uno se llena de gozo. A mí me ha tocado derramar lágrimas sobre las páginas de la Biblia. Me ha tocado apartarla a un ladito para que no se me mojen porque se me deterioran. Porque uno cuando lee la palabra de Dios con entendimiento, eso le causa un sentir, un sentimiento, algo grande. Porque es la palabra viva de Dios. Amén. Por eso cuando estamos estudiando en la escuela dominical, o sea, manéjela con esa fe y con ese interés. Entonces, mire la Biblia en este verso dice que Cristo es todo. Amén. Cristo no es una parte, Él es todo. Y en todos. Bendito sea el Señor. Ahí mismo, donde la tiene abierta. En el capítulo 2, el verso 9, y los versos 9 y 10. Lea esos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad es la divinidad. Divinidad viene de Dios. Amén. Y Él habita corporal, es decir, en su cuerpo, en el cuerpo de Él. Como dice al comienzo de lo que leímos, Dios estaba en Cristo. O sea, en el cuerpo de Él habita toda la plenitud de la deidad o divinidad. Puede decirlo si quiere decirlo también. Divinidad. Toda. Aleluya. Gloria al Señor. Y para más completo, el verso 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a dejar sentado entonces que Él es la cabeza. Hay una cantidad de hermanos con deseo de ser bautizados. Hay unos que han sido recientemente bautizados y necesitamos que cada día se vayan formando en la fe. Amén. Amén, amén. Dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque en su cuerpo, en Él habita corporalmente, en el cuerpo de Él, toda la plenitud de la divinidad. Fuera de Él no quedan más dioses. Y los que quedan por ahí son falsos, ajenos. Yo una vez me puse a pensar, bueno, ¿por qué la Biblia dice dioses ajenos? Y a Israel le insiste, en el camino le insistía, cuidado con los dioses ajenos, cuidado. Miren los dioses ajenos, Éxodo 20 habla de los dioses ajenos. Y me puse preocupado, ¿por qué dice ajeno? Hasta que un día entendí, es que el Dios de los cielos y la tierra, la Biblia lo llama el Dios de Israel. O sea, solamente Jehová es el Dios de Israel. Los otros no son de ellos y lo que no es mío es ajeno. ¿Sí? Claro, me di cuenta, ya. Todo otro Dios, cualquier Dios fuera de este, para mí son dioses ajenos porque no son míos. Lo que no es ajeno es lo mío. Pero, por ejemplo, San Gregorio no es mío. ¿De quién es San Gregorio aquí esta mañana? A ver. ¿Puede haber alguna persona por ahí que cree en San Gregorio? Tiene derecho a hacerlo con todo el respeto y le respetamos su devoción, su fe. Pero ese no es el Dios mío. Entonces, si no es mío, es ajeno. Lo que no es mío, es ajeno. Por eso la Biblia lo llama
dioses ajenos. Y a Israel le advirtió, cuidado con los dioses ajenos. Y si hay algo que Dios reprochaba fuertemente era la idolatría, la creencia. Es más, la creencia en otros dioses, la Biblia también lo llama como una fornicación. Un tipo de fornicación espiritual, ¿cierto? Como el que tiene su pareja y se enreda con alguien más. Infidelidad. Así lo compara Dios cuando un creyente o una persona que diga ser cristiano adora a otros dioses, es como el que tiene su pareja, esposa o esposo, y se enreda con un tercero. Ahí comete pecado de fornicación y de adulterio y, como dice el hermano, infidelidad. Por eso Dios reprocha tanto la idolatría. Amén. Lo reprocha. Y por eso lo llama dioses ajenos. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama al justo, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Amén. De ese Dios es que yo hablo, y hablo con ganas, con libertad. De manera que Él es la cabeza, y en Jesús habita corporalmente en su cuerpo. O sea que ahí está la doble naturaleza, el hombre y Dios, lo divino y lo humano. ¿Sí o no? Miremos otro versículo en este párrafo, y está en Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1, yo lo leo y ustedes van mirando allá, del 1 al 3. Acompáñenme para que podamos ir afianzando y afirmando cada uno de estos pensamientos. Hebreos 1, 3. Aunque lo sepa de memoria, léalo, muéstreselo a alguien que esté a su lado. Dice así, ¿ya lo hallaron? Lo voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, ¿quién es el cual? Jesús, el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de cuál gloria? De la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? La imagen misma de su sustancia. ¿Están leyendo? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos versículos me dan base para enseñar que Él es el ser completo, que es todo y en todo, que es hombre y es Dios. Y por eso lo llamamos, o se llama, el hombre divino humano. Porque en Él estaban presentes las dos naturalezas, la divina y la humana. Estoy recalcando eso para que a lo largo de este tema podamos arribar a algún punto o puerto seguro. Él es el Padre y es el Hijo. Eso no lo dice el pastor de la iglesia central, lo dice la Biblia, ahora lo va a ver. Amén. Esto lo llama la Biblia un misterio. ¿Por qué lo llama un misterio? Esto sí lo llama la Biblia un misterio. Que alguien pueda ser padre de sí mismo. Vamos a ver eso ahí. Porque el misterio que la Biblia habla no es el misterio de la Trinidad, sino el misterio de la piedad. Amén. Él es el Padre y es el Hijo. Esto sí lo llama la Biblia misterio. ¿Por qué? Que alguien pueda ser padre de sí mismo o que alguien pueda engendrarse a sí mismo, solo Él lo puede hacer.
Pero las cosas secretas e inexplicables pertenecen a Jehová. Él tiene derecho a reservárselas. La verdad que hay cosas que no nos corresponde a nosotros y se las reserva a Dios. Pero Él nos ha revelado las que necesitamos. Vamos a mirar la palabra de Dios con mucho cuidado en Colosenses 2, ahí estábamos cerquita, ¿verdad? Manejemos la Biblia. Colosenses 2:8. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan, verdad? 2, no, es 2:2. 2:2. Ayúdenme a mirarla. 2:2, Colosenses, ¿ya lo tienen? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, oigan el misterio, de Dios el Padre y de Cristo. Amén. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Vamos a mirarlo con la ayuda del Señor. El misterio es, yo por lo menos yo soy padre y yo soy hijo, pero yo no me engendré yo mismo, a mí me engendró mi papá. ¿Sí? O sea, hay dos en el cuento. Hay dos incluidos en el cuento. Y tres con la mamá, con la madre. Pero en el caso de Jesús no hay dos ni tres incluidos. Él mismo se hizo carne. O sea, Él mismo se engendró a sí mismo. Ese sí es el misterio. Y ese es el misterio de la piedad. Porque Él no tuvo un padre particular para ser dos. Fue Dios mismo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Entonces diría alguien, ¿pero cómo es eso? Bueno, eso sí no se lo puedo explicar, porque ese es el misterio, ¿no? Pero lo que sí dice la Biblia aquí es que Él es el Padre y es el Hijo. Como hay gente nueva, los invito a que le ayuden. En Isaías 9:6, ayúdenme a los hermanos nuevos. Estoy bautizando gente y dándole clase a mucha gente, aunque en las clases yo les recalco bastante esto. Sin embargo, yo quiero seguir reforzando esta parte, porque ahora hay mucha doctrina barata que lo que hacen es emocionar a la gente y no le explican la verdad, no le enseñan lo que necesita la persona para ser salvo. No les importa doctrina ni les importa nada. Se llaman religiones sin sacro. Sin saco no, sin sacro. Religiones sin sacro, sin nada sagrado. Lo importante es que es religioso y pertenece a una logia, pertenece a una comunidad religiosa y eso lo hace ser grande. Así sea una prostituta, así sea un drogadicto, así sea un criminal internacional, pero pertenece a un grupo y se lleva eso en el pecho. Pero aquí no, aquí para seguir al Señor, la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No puede ser de cualquier manera. Y no hay que ocultarle la verdad a la gente. ¿Qué cita les di, hermano? 9:6. Bueno, mire lo que dice ahí. Porque un niño nos es nacido. ¿Quién es ese? Díganlo sin miedo, Jesús. Hijo nos es dado. ¿Quién es ese? Y se llamará su nombre, admirable, consejero. ¿Y qué más se llama? Dios fuerte. Ese niño se llamaría Dios fuerte. ¿Y qué más? Le estoy diciendo al Señor que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Necesitamos que el Señor le abra el entendimiento a la gente. Amén. Cuando Él abre el entendimiento a la persona despierta.
Jesús resucitó y los discípulos andaban todos tristes y preocupados y caminando y dialogando y diciendo, bueno, hoy era el tercer día y él había dicho que resucitaba, pero ya es el tercer día y no ha pasado nada. Pero iban caminando y en el camino se les juntó un transeúnte y iba conversando con ellos y les iba hablando y él les preguntaba y ellos le decían, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso? Eres que tú eres el único extraño que no te has dado cuenta de lo que pasó en Jerusalén en estos días. ¿Qué pasó en Jerusalén? No, que un señor, en fin, lo llevaron a la muerte y comenzaron ellos a referirle el cuento a él mismo. Pero no sabían, es decir, no lo conocían. Los discípulos echándole el cuento, refiriéndole el cuento a él mismo, dice usted. Iban por, miren lo que es entender. Y cuando iban, él hizo que iba más para adelante, pero era de tarde y ellos como buenas personas, como bonachones, le dijeron a él, no te vayas, ya es de noche. Ese camino, quién sabe cómo será, y habrá culebras, quién sabe. Quédate acá. Iban charlando, eran unos conversadores. Quédate. Y él no se dejó rogar mucho. Entró. Llegaron a la casa donde iban a posar, sirvieron la cena, llegaron a la mesa y estaban comiendo, pero hablando de las cosas, hablando y hablando. Y estando allí, dice, les abrió el entendimiento para que conociesen las Escrituras. Y toda qué sorpresa, se dieron cuenta que el huésped que tenían ahí era el Señor, hermano, era Él. Amén. Así le estoy rogando al Señor que nos abra el entendimiento y que le abra el entendimiento a la gente para que comprendan. Tenían a Jesús ahí delante, cerquitica, y no sabían, no lo conocían, pero les abrió el entendimiento. Demos gloria al Señor. Entonces, ese niño se llamaría Padre Eterno, Dios fuerte. Yo tengo autoridad esta mañana por la palabra de Dios para decir que Jesucristo es Padre y es Hijo, que Él mismo es el Padre y es el Hijo. Y tengo autoridad para decir que Jesucristo es el Dios fuerte. No para decir que Él es un Dios, Él no es un Dios, Él es el Dios. Cambiemos esa musiquita de andar diciendo que tenemos un Dios poderoso. Cambiemos esa musiquita. Yo no tengo un Dios poderoso, yo tengo el Dios todopoderoso. Amén. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Les abrió el entendimiento. Hermano, oremos mentalmente, hermano. Acompáñenme en esta tarea de hoy para orar por toda esta gente nueva. Que el Señor les abra el entendimiento esta mañana. Se despeje la mente y se encuentren de cara con Él como los caminantes a Emaús. Los que iban de camino a Emaús ya estaban sentados a la mesa, Miguel Hernández. Ya había pasado un largo rato, habían caminado, ya habían llegado, habían saludado. Quién sabe si la comida ya estaba hecha o la comenzarían a hacer cuando ellos llegaron. Pero el asunto fue que se reveló, fue en el momento que iban a la mesa. Y les abrió el entendimiento. Pido a todos los ancianos de esta iglesia, mientras estoy enseñando, ruéguenle al Señor que Él le abra el entendimiento a alguien aquí, a ellos a los que no entienden en realidad estos temas, estas doctrinas, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Él es el Padre y el Hijo, y es el Dios eterno. Hay un versículo por aquí, en Deuteronomio, vamos a pronunciarlo bien. Pronúncienlo a ver. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Gloria al Señor. Dice ahí: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Como Dios, como Todopoderoso, Él tiene derecho a reservarse algunas cosas que Él no las puede dar a conocer. Porque si a Él lo podemos conocer todo, entonces Él dejaría de ser Dios. Pero Él es Dios y sigue siéndolo. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras
de esta ley. Las cosas reveladas son para los hijos de los hombres. Las secretas le pertenecen a Él. Que Él se engendró a sí mismo y que existe en la Biblia el misterio de Dios el Padre y del Hijo. Que muchos por andar explicando esas doctrinas que no se pueden explicar, se han desviado. Se han desviado. Porque hay gente que quieren saber igual a Dios o más que Dios y quieren andar explicando lo inexplicable. Quieren andar los filósofos y toda esa gente escribiendo montoneras de libros y de cosas para explicar un punto y ellos mismos han terminado cogiendo para otra vía. Porque tratan de explicar a Dios y de explicar lo inexplicable. Gloria al Señor. Una vez estábamos en el Copey, estaba yo muchacho. Después de un culto, nos fuimos a una tienda, un grupito, como suele salir después del culto la gente a tomarse una gaseosa. Y había un señor rebelde al evangelio de ahí del pueblo. Y empezó a hacerle preguntas al hermano Manuel Rúa. Él era el pastor de nosotros en ese momento. Y había también un médico, el médico del pueblo. ¿Sabe que en los pueblecitos, como dicen por ahí, ¿cómo es? El que tiene un ojo de rey, ¿cómo es que dice? En el pueblo de los ciegos ¿es qué? ¿Cómo es que es el dicho? Que en el pueblo de los ciegos el que tiene un ojo de rey. En esos pueblecitos, pues un médico, hermano, imagínese una personalidad muy grande, ¿verdad? Y el hombre, el médico, todo tragueado, le dijo, buscó un cartón y le dio al hermano Manuel Rúa. Le dijo, vea, pastor, hágame un favor, vea, tome este cartón y dibújeme ahí a Dios. En la eminencia, ¿no? Y el hermano le dijo, vea, doctor, usted está muy equivocado. Está errado, doctor. Dios es muy grande para que quepa en ese papel. Dios no cabe ahí, Él es muy grande. Él es grande en gran manera, Él no cabe en cualquier cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Hay gente que por andar explicando lo inexplicable, por querer explicar a Dios en su cabalidad, se han desviado. Pero sencillamente, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Demos la gloria al Señor. Ese es el misterio de Dios el Padre y el Hijo, hermano Álvaro. Ese es el misterio. ¿Qué? Que a Él no lo engendró más nadie, Él se engendró Él mismo. ¿Lo puedo decir así? Yo soy padre y soy hijo, pero yo no me engendré yo mismo. Yo tengo otro padre, un padre. Y eso es lo que dice en Efesios, el misterio de Dios, el Padre y del Hijo. Gloria al Señor. Y que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él es el pastor y el cordero, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Estamos hablando de su noble naturaleza, ¿sí? Se presentó como el pastor de las ovejas, pero Él también es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el sacerdote y es la ofrenda. Lo llama la Biblia el gran sumo sacerdote en Hebreos, pero también Él fue la ofrenda del sacrificio que se ofreció por cada uno de nosotros. Entonces, es el pastor, el cordero, es el sacerdote y es la ofrenda que quita el pecado del mundo. Amén. Y lo vamos a ver en sus dos fases o en sus dos naturalezas según la palabra de Dios. Tengan paciencia, no se me vayan a dormir. Como hombre, dice la Biblia que Él no sabía el día de su venida, dice el Marco. Que el día de su venida nadie lo sabría, ni el Hijo. ¿Lo quieren leer? Marcos 13:32, ese versículo que tanto controvierte a la gente, tan controvertido, léanmelo. Marcos 13, les dije, porque es que estos son versículos que los cogen para discutir, y quiero que los vean por eso. Bueno, entonces la contienda está en que la gente dicen, poniendo siempre con la tendencia de poner a Jesús en el segundo lugar, dicen que el Hijo no sabía el día de la venida del Señor. Siempre con la tendencia de ponerlo en el segundo lugar a Él. Y es lo que un hombre que conozca a Dios no puede permitir, que a Jesús se lo pongan en el segundo lugar, porque Él es el primero y Él es el último. Gloria al Señor. Entonces, repito, como hombre,
Él no sabía el día de su venida, pero en su naturaleza humana. Pero como Dios no necesitaba que le dieran testimonio de los hombres, pues Él sabía hasta los pensamientos. Juan 2:25. A ver, Juan 2:25. Anótenlo, anótenlo. Porque esto es importante que lo tengamos en nuestra mente fresca y que comprendamos para que no cometamos la barbaridad de dividir al Señor o a Dios. 2:25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, amén. Como Dios, Él sabía y no necesitaba que le dieran testimonio del hombre. Como humano, como ser humano, su parte humana, dice Marcos que no sabía ni el día de su venida. Esa diferencia hay entre humano y divino. Pero vamos a seguir adelante. Como hombre lloró ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Juan 11:34. ¿Lo van a ver? Juan 11:34. Vemos a Jesús ahí en el 34 y 36. Dice así: y dijo, ¿dónde le pusiste? Eso fue cuando murió Lázaro. ¿Ya lo hallaron? Le dijeron, Señor, ven y ve. El 35 dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. En su actitud como humano, como hombre, lloró. Cuando un individuo llora es porque se le remueven los sentimientos, ¿verdad? Se le remueven los sentimientos y llora. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, como hombre. Como hombre. Digan gloria al Señor, hermano. Pero el 43 y el 44 nos dan otra versión. Y dice así, y habiendo dicho esto, bueno, voy a leer el 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. Como hombre lo vemos parado frente a la tumba, llorando. Llorando. Pero como Dios lo vemos parado firme diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Como Dios le ordenó al difunto, Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó. Ahí vemos la diferencia en él mismo. Amén. Gloria a Dios. Como hombre, tuvo hambre y cansancio en el pozo de Samaria, ¿se acuerdan? Se sentó ahí, cansado y con sed. Vino una señora ahí a sacar agua y le rogó que le diera agüita. Hasta se la negó la mujer, ¿verdad? Hasta se la negó. Y mandó a los discípulos a la ciudad que compraran comida porque venían de largo viaje. Esas son las características de un ser humano, de un hombre, como hombre. Pero como Dios empezó a hablar con la mujer, empezó a tratar con ella y a meterse en los asuntos del reino de Dios. Y cuando los discípulos llegaron con la comida, le rogaban diciéndole, maestro, come, come. Y él los increpó y le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Amén. Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, la cual os dará el Hijo del Hombre. Y les rechazó la comida. ¿Eso qué quiere decir? Que él tenía esa doble naturaleza y actuaba de esa manera. Amén. En el pozo de Samaria se puede ver eso en Juan 4, 31 y 32 si lo quieren leer. Como hombre, mandó retirar la barca y se subió en ella para predicarle a la gente que estaba en la playa. La mandó allá afuera del agua. Y se sentó allá porque la multitud lo apretaba. Y le dijo a Pedro,
retira la nave un poco. Y desde allá le predicaba al gentío para apartarse un poco, que lo apretaban. Pero como Dios reprendió los vientos y la mar, como ya lo leímos, y se hizo grande bonanza, cuando Él reprendió los vientos y la mar, se dio cuenta la naturaleza que quien estaba hablando era Dios. Era Jesús, pero en ese momento no hablaba como hombre, habló como Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Habló como Dios, no como hombre. Como hombre, utilizó las naves para viajar. Se desplazaba por el mar de Galilea y por todos esos lugares en naves. Pero como Dios, caminó sobre las olas del mar sin ninguna dificultad. Capítulo 14 de Mateo. Vamos a mirarlo. Que la palabra de Dios, la Biblia es la que le da fe a uno y le hace entender. Versos 25 al 27 dicen así, vea. Allá pueden leerlo, mirarlo mientras yo lo leo acá. Les dije, San Mateo, si no estoy equivocado de mi cita esta vez, 14:25. Dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Como que dice: no tengan miedo, yo soy. No temáis, no tengan el miedo, yo soy. Demos gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Como Dios, Él bien tranquilo podría haber pasado corriendo por el mar de Galilea y atravesarlo todo. Sin embargo, Él se transportaba en las naves, en las barcas. Si hubiera habido Costalay, también hubiera viajado en Costalay. Si hubiera habido aviones, hubiera viajado en avión. Si hubiera habido Copetrán por allá, se monta en un Copetrán, porque el Señor hubiera... En moto, seguramente también, hermano. Hubiera ido por ahí en moto. O en chalupa. Como hombre. Pero Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Y en eso se ve la doble naturaleza de Él. Amén. Digan gloria a Dios. Como hombre tuvo miedo y huyó de la multitud que lo querían despeñar. Dice que se lo empujaron y lo sacaron hasta que lo llevaron a una parte de la ciudad donde había para mandarlo por ahí. Y dice que él se les escapó. Llegó y vea, se voló. No se dejó agarrar como hombre. Como hombre. ¿Están oyendo, hermanos y hermanas? Pero como Dios, el día que la turba llegó a prenderlo, sacó la cara y le dijo: ¿a quién buscáis? Ellos, que venían orgullosos, pero como que no le conocían muy bien, dijeron: a Jesús de Nazareno. Le dijo: yo soy. Al ver ese coraje y oír esa voz poderosa, ¿cómo sería el impacto? Que se fueron de espalda y cayeron por allá. Se fueron de espalda, retrocedieron. Amén, amén, amén. Porque los que no conocen a Dios retroceden, pero los que no conocemos al Señor no retrocedemos, nos inclinamos. Amén, gloria al Señor. El hermano Eliseo, hablando de esas doctrinas que hay ahora de que tocan la gente y se va de para atrás, los que se caen de para atrás, que hay una cantidad de doctrinas de iglesias que ya hacen campaña y la gente va y los tocan y se van y atrás hay otros como unos niñeros que los agarran cuando vienen de para atrás, para que no se golpeen. Entonces el hermano Eliseo dice que los que se van detrás, los que se fueron de para atrás, fueron Judas y su compañía, los que fueron a aprenderlo. Pero los que adoramos a Dios no nos vamos de para atrás, sino de frente, y nos humillamos a adorarlo a Él, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Demos la gloria a Él. Aleluya. En aquella época huyó de la multitud, pero ahora que vienen a aprenderlo no huye. Ahora
Ahora Él les dice, si me que vas a aprender o a cautivar, pero a estos déjalos quietos. Y liberó a los que estaban con Él y Él sacó la cara. Y ese día que Él sacó la cara en medio de esa turba, hermano, estaba sacando la cara por usted y por mí. Amén, óigalo bien. Óigalo bien, ante la furia, ante la venganza, ante la muerte, ante el desastre, Él estaba sacando la cara por mí. Porque lo que Él estaba haciendo era por mí. ¿Por cuántos más? Aleluya, aleluya. Demos gloria al Señor. La gloria y la honra para Él siempre, ¿verdad? Como hombre, lo pusieron en la cruz del Calvario y lo crucificaron y le salió sangre. Y, bueno, la Biblia no dice, pero yo me atrevo a creer que el Señor se quejaba. No lo dice la Biblia, pero yo me atrevo a creer que cuando le daban con esos clavos, esos martillazos, yo pienso que el Señor se quejaba. No lo dice la Biblia. Cuando le daban esos latigazos, hermano, que le arrancaban carne. Yo creo como hombre eso era lógico. Tenía que sentir los latigazos porque Él no hizo un simulacro como dicen algunos religiosos. Él murió de verdad, verdad por nosotros. Eso no fue un simulacro. Fue tan fuerte lo que Él hizo que en el Getsemaní Él sudaba grandes gotas de sangre. Y dicen un médico que hizo unos análisis, decía que la razón de que Él botara sangre era que era tanta la angustia que Él tenía que los vasitos sanguíneos se rompían y se revolvían con el sudor y salían por los poros la sangre, el sudor revuelto con sangre. Era tanta la angustia, así que no fue un simulacro para decir que no. Él hizo como para que lo vieran, él no le pasó nada. No le pasó nada. Él efectivamente, físicamente, literalmente murió por usted y por mí. Como hombre murió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Efectivamente, murió por ti y por mí. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, como Dios, como hombre lo pusieron en la cruz, pero como Dios hizo temblar la tierra y voló. Cuando hizo temblar la tierra, el velo se rompió de arriba abajo, las rocas se partieron, el sol se tapó la cara. Cuando Él expiraba en la cruz del Calvario, hubo un movimiento terrible, sí, en la naturaleza, algo extraño, algo que dice la Biblia, que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Un movimiento cosmológico, pudiera decir, porque eso no fue solamente en la tierra, fue hasta arriba, yo creo que en el universo entero, los otros planetas, otras galaxias por allá, hubo movimiento porque el sol se puso oscuro, se tapó la cara, dijo un predicador, para no ver el horror que estaba ocurriendo en ese momento. Y las tinieblas se aparecieron, las rocas se partieron, el velo se rasgó de arriba abajo mientras Él moría en el Calvario, porque como Dios lo pusieron allá y sangró y le dolió, pero como Dios estremeció el universo en el momento en que Jesús moría en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Y Él reventó, vamos a decir así, la piedra grande que había en la puerta del sepulcro y se levantó de la tumba victorioso y poderoso como líder, como el gran líder, como el gran campeón del Calvario. Tú no tienes un diosecito pequeño, hermano. Tú no tienes un segundo en la deidad. Tú tienes, yo tengo al Dios Todopoderoso, al campeón del Calvario, al que se levantó vivo entre los muertos y poderoso y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuántos le glorifican a Él esta mañana? ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria sea para Él. Bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Como cualquier muerto, como cualquier difunto, lo cargaron, lo llevaron, lo forraron,
Lo acomodaron allá en el sepulcro, allá adentro en la tumba, como cualquier difunto de este mundo. Pero como Dios, al tercer día, reventó la tapa que había ahí. Aleluya, aleluya. Ese es Jesucristo, ese es Él. Esa es la doble naturaleza de Él. No es que son dos ni tres, es que Él tiene esa doble naturaleza. Y se ve a lo largo de la Biblia como Dios tembló. Las piedras se partieron. Los soldados cayeron, también cayeron de para atrás. Los que estaban vigilando la tumba. La representación que hicieron los hermanos ahorita, el drama. ¿Sí? Los soldados los pusieron a cuidar la tumba. Soldados romanos allí, porque se los habían pedido al gobernador romano, a Pilato, que le mandara una guardia para cuidar la tumba. Y ellos se fueron a cuidar la tumba. Pero cuando el Señor dice a salir, se sale. Amén, se sale porque se sale. No hay soldado que lo aguante. No hay armas romanas ni hay nada. Dice la Biblia que hubo como un especie de un terremoto, se oscureció. Tembló la tierra, las rocas se partieron, el velo. Y el velo, el templo estaba lejitos por allá. De donde crucificaron al Señor allá al templo, era como, no era tan lejos, pero estaba en las afueras de la ciudad. Digamos como que el templo sea aquí y lo fueron a crucificar como allá en el Hurtado. Más o menos, eso está casi, ahora mismo está entre la ciudad de Jerusalén, pero cuando eso fue, estaría un poco afuera, como en Hurtado, en las orillas. Allá era que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo con Jesús. Y acá el templo, y milagrosamente, en una forma extraña, podríamos decir, entre comillas, el velo del templo comenzó a abrirse. Y se rasgó. Ese velo representa el cuerpo de Jesús, que estaba siendo roto, estaba siendo rasgado por la espada romana, por los que le aborrecían. Porque había gente que lo aborrecían a él. Yo estaba leyendo la Biblia, hermano, en estos pasajes y pensando, bueno, pero qué rebeldía, pero qué odio le tenían al Señor más que a cualquier criminal del mundo. Porque, hermano, vea, si usted ve que están matando a Garavito y lo están torturando y lo están despedazando a Garavito, aunque sea Garavito y haya hecho tantas cosas malas, y la gente, la sociedad pide que lo maten y la gente dice, ese hombre debe estar muerto, no debe vivir. Y en alguna forma, hablando de justicia, sería verdad. Pero usted como ser humano ve que están despedazando a ese hombre y por lo menos dice, pobrecito. ¿Sí o no? Es como el instinto humano. Hombre, pobre criatura, se la buscó, pero pobrecito. Se la ganó, pero pobrecito. Pero con el Señor no fue así, hermano. Una actitud despiadada. Dice que lo pusieron en la cruz del Calvario, así dice. Cerca de un camino, hermano. Y los sacerdotes se burlaban. Sálvate, tú que salvabas a otro. Déjenlo, que venga Dios a salvarlo. Mire la burla. Confió en Dios, déjenlo que lo salve. Y cuando clamó Elí, dije, ahí viene Elías a salvarlo. Déjenlo. Y dice la Biblia que los que pasaban por el camino, como era el odio que le tenían a mi Señor Jesús, pasaban por el camino cerca donde estaban las cruces y mirándolo, meneaban la cabeza y decía, otro salvó. Ahora no se puede, es contento, ¿vale? Qué gente, hermano, qué odio tan férreo. Hermano, yo no entiendo. Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender lo que era grande que estaba haciendo por nosotros, pero humanamente, materialmente, yo no entiendo. Porque Jesús no hubiera hecho cosas tan malas para que todo el público estuviera tan ¿qué? Lo aborrecieran tanto que aún los que pasaban por el camino montaban su burro, lo miraban y se burlaban y detestaban. Yo leía estas escrituras y decía, ay Señor, uno puede ser el hombre más malo, pero vea, uno dice, oh, déjenlo. O por lo menos pobrecito, ¿verdad? Pero con Jesús no fue así. Con Jesús no fue. La misma opinión pública, los sacerdotes, las autoridades, todos se fueron en contra de él para acusarlo. ¿Por qué? Eso tendría que tener alguna razón. El por qué toda la ira cayó sobre él. Estaba tomando el cáliz más amargo
que pueda existir. Y era Dios, el Dios nuestro, haciendo el sacrificio a sí mismo por los pecados de nosotros. Él mismo haciendo el sacrificio, porque Él es el sacerdote y Él es el cordero que estaba puesto en el altar del sacrificio, haciendo la propiciación por nuestros pecados. Por tal motivo, si Él es Dios y hombre, como ya lo hemos visto en la Biblia, no se dejen embaucar por personas que usan filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Recuerde siempre que Cristo es el todo y en todos. Que Cristo no es una parte de Dios. Él es todo y en todos. Es decir, Él es Dios y es hombre. Amén. Tenía contacto con el cielo y con la tierra. Hizo la propiciación. Jesucristo es la conexión entre el cielo y la tierra. La Biblia lo llama sumo pontífice, que ese término viene de puente, quiere decir que Él hizo entre el cielo y la tierra un puente entre lo divino y lo humano para que usted y yo pasemos, para que nosotros caminemos, para que podamos transitar. Amén. Y ese puente se abrió a través del velo, que es su carne, su cuerpo, que fue traspasado por usted y por mí. Por eso, no se dejen embaucar por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pues, oiga bien, siendo así, en la cruz no había un Dios pequeño pidiéndole a otro Dios grande. Ni había un ser vencido pidiéndole a un ser fuerte, como dicen la gente, sino que como Él tiene la doble naturaleza, espero que entienda esto, póngale buen cuidado. Entonces, lo humano clama a lo divino, la naturaleza divina le pide a la naturaleza divina, la naturaleza humana en su agonía está clamando cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, amén. Es la naturaleza humana la que clama a la divina en la cruz del Calvario. Y no es un Dios pequeño pidiéndole a un Dios grande, ni un ser débil, vencido, demacrado, que está pidiendo misericordia a un Dios grande. No, es la naturaleza humana clamando a la divina. Y ahí vemos la doble naturaleza de Dios. Entiéndalo, hermano querido. Usted que comienza, hermano, amigo, usted que ha venido esta mañana, entiéndalo para que vea que la Biblia tiene la explicación a esas cosas. De manera que Jesús no es el segundo, no es un hombre indefenso que lo tomaron los judíos, hicieron lo que les dio la gana. Yo he oído ociosos decir, los he oído, y si Jesús viene, lo vuelven a matar. Hubo un gran filósofo famoso, Nietzsche, ¿cómo llamaba ese, Carlos? ¿Cómo llamaba? Federico Nietzsche, eso sí, Federico. ¿Qué dijo? A Dios lo matamos, lo hemos sabido los enterradores, hemos oído sus voces, lo mataron, lo matamos y lo enterramos. Y dice la historia que ese tipo murió loco. Ese filósofo murió loco. Y él sí está enterrado, muerto 2 veces. Pero Cristo vive por los siglos y de los siglos. Amén. Y la pregunta flota en el ambiente esta mañana. La pregunta es: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es? Digan a ver quién es. ¿Quieren ponerse en pie conmigo para leer el último pasaje de hoy? Porque como la pregunta es ¿quién es este? Apocalipsis capítulo 1 verso 12 lo dice. Apocalipsis capítulo 1 versos 12 al 18.
¿Cómo hacemos? ¿Lo leemos entre todos o lo leo yo y lo van mirando allá? ¿Cómo se capta más? Lo leo yo y ustedes lo van. Así se capta más. Yo lo que quiero es que se le meta en la cabeza a los hermanos nuevos, a los amigos y a los que no entiendan esto. Se les meta en la cabeza esta mañana la verdadera doctrina del Señor. Porque eso que estoy diciendo hoy es lo que dice la Biblia. No es lo que a mí se me ha antojado. Ni yo acomodé un tema para enredarlos. Capítulo 1, verso 12. 12. Yo quisiera leerlo todo, pero bueno, no se puede. 12 al 18. Sí se podría, pero vamos a leer esta parte. Bueno, vamos a leer del 10. Juan en la isla de Patmos, Juan el del Apocalipsis. Yo leo y ustedes van mirando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, en el cautiverio en la isla de Patmos. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, es decir, todo el abecedario griego, el primero y el último, todo. Escribe en un libro lo que ves, le dijo a Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese libro que escribió Juan es el Apocalipsis. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los vio en su visión. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba él? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra, en la mano, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, esa es la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando sale en su fuerza. Dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando le vi, caí como muerto. Ojalá que haya gente que caiga a los pies de él esta mañana. Aquí está el altar. ¿Por qué no vienes, amigo, hermano, y caes a los pies de él? Ese es Jesús, nuestro Dios glorioso. Yo quiero decirle, de quien estamos hablando hoy, no es un San Gregorio. Este no es el Cristo de Monserrate. Este es el Hijo del Hombre con mayúscula. Denle la gloria a Él. El Hijo del Hombre con letra mayúscula, el Hijo del Hombre. Amén. El que vive y que estuvo muerto. Esas palabras las replicó Él. ¿Sabe por qué? Para que no dudaran, para que estuvieran seguros de que cuando Él dice yo soy el que vivo y estuve muerto, Juan estuviera seguro de que sí era Jesús. Porque cuando Juan vio la imagen en los 7 candeleros dijo, uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, no estaba del todo, porque Juan lo conocía desde antes. Cuando lo vio allá en gloria, dijo que se le había parecido. Se le había parecido y semejante al Hijo del Hombre en la visión. Parecido al que él había conocido allá en el monte de la Transfiguración y con el que él había andado varias veces. Y parecido al Hijo del Hombre. Y comienza a descifrar sus características. Y entonces cuando el Señor le dice, yo soy el alfa y la omega. No te has equivocado, no te vayas a equivocar. Yo soy el que vivo y estuve muerto, para que Juan confirmara que sí era Jesús. Hermano, el Cristo nuestro es glorioso. El Cristo nuestro no es un ser arruinado, pobre, triste,
desnudo. El Cristo nuestro no es un ser semidesnudo. Él es el Cristo glorioso. Y la gente que lo conoce debe darle la gloria a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. A ver si hay un amigo que quiera en esta